Ahí sí, Daniel, me sí. acuerdo siempre que cuando se separa allá por el año 2001, 2002 de su segundo marido, mi mamá vivía en Gaiman. Y bueno, nada, a mí me llamó por teléfono, yo soy el menor de los tres hermanos, tengo dos hermanas mayores, Mariel y Elsa, que quizá algunos de ustedes la hayan llegado a conocer. Y yo ya en ese momento que mi madre se separa, yo ya estaba afrontando este tema de la falsa denuncia que me había hecho la madre de mis hijos contra dos de mis nenas. Y bueno, mi madre en esto me dice, me voy, me separo, me dice, me voy, agarro el auto cargado y paro en las grutas, si hay sol me quedo a vivir y si no sigo de largo. Bueno, obviamente lo que había era sol y cuando llega a las grutas se alquila un departamento en estos edificios que son típicos de ahí del centro, de los que están en pleno centro, donde está la fuente, esos que son tipo estilo mediterráneo, y vive un tiempo ahí. Después de eso, un día yo todavía estaba viviendo en Argentina, todavía no había llegado la fecha del juicio, tenía que afrontar horario público y viviendo siempre en Bahía Blanca. Y me llama un día y me dice que había comprado un terreno en las grutas. Con lo cual le digo, bueno, bien, mamá, le digo, me parece bárbaro, y me voy a hacer una casa, bueno, o sea, a sus 60 y tantos años, el empuje que tenía era admirable. Entonces, bueno, viajo, voy con Andrea, que es mi pareja, mi mujer, vamos a las grutas a verla, a conocer su terreno, y bueno, y dice, vamos por la playa mejor. Arrancamos a caminar, digo, pero ¿dónde compraste terreno? Llegamos a lo que eran las Coloradas, que yo no conocía las Coloradas, y pasamos las Coloradas. Y cuando llegamos por ahí me dice, es acá, un médano. Yo digo, ¿pero qué te vendieron? ¿Un buzón? Me digo, bueno, acá una casa no había nada, no había camino, no había nada. Bueno, quedó ahí, digo, bueno, la vieja una vez más con su locura, en todo caso era una visionaria, una tremenda visionaria, no locura. Y yo meses después, afortunadamente, bueno, la empresa donde trabajaba en el país cerró las sucursales, me ofrecen un traslado a Chile, que en principio viví por 6 meses, me quedé viviendo hasta que, bueno, hasta que todo esto detonó mal. Y bueno, llega 2004, mi madre se pone a hacer esta casa. Yo ni había visto lo que estaba haciendo. Yo digo, acá no puede hacer nada, y encima digo, le va a robar el albañil, le va a robar cualquiera, pues si ahí no se podía hacer nada. Y ella cae, la primera visita que me va a hacer a Chile, cae con un cuaderno Rivadavia, de esos viejos que venían de tapa dura, y me abre el cuaderno y me dice, mira, esta va a ser mi casa. Y yo cuando la miro, era un dibujo cuadrado, con ventanas grandes, arriba y abajo, y una escalera al costado. Y yo ahí empecé a preguntarme si mi vieja no estaría fumando algún tipo de hierba rara, porque digo, no, era ya era como demasiado lo que me estaba planteando. Bueno, sí, yo siguiendo la corriente le decía, bueno, está bien vieja, si vos te parece hacerlo, me dice, no, no, pero yo vine para comprarme toda la batería de cocina. Le digo, pero ¿quién te va a comprar la batería de cocina si no tenés ni un ladrillo puesto en la casa? No, no, pero yo ya la vi, cuando viajé a Europa, quiero comprar una batería que yo sé que acá en Chile la venden. Bueno, fuimos a comprar la batería de cocina al shopping ahí en Concepción, en Chile, y bueno, como pasa en Chile que hay ofertas de todo tipo, yo vi una batería de cocina que eran 4 o 5 cacharros, le digo, una vieja, comprate esto. No, 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 me dice, no. Ella quería la Tefal, o sea, ella quería tener la mejor batería, que era una batería de cocina francesa. Bueno, finalmente se salió con su capricho, digamos, se volvió para Argentina con todos los bártulos arriba del colectivo. Y bueno, y en uno de los primeros viajes que empiezo a venir para acá, que yo tenía que venir cada 2 meses a Bahía Blanca a firmar al patronato liberado, a la comisaría segunda y al tribunal, que era donde estaba asentada esta denuncia, aprovechamos y fuimos a visitarla a la gruta. La casa efectivamente se estaba haciendo, había logrado hacer un camino desde la parte de los Tarruellas hasta ahí para que entre el camión. Eh, Estaba este muchacho que no me puedo acordar el nombre, que es fantástico, que un arquitecto que era muy bueno, y el otro que es el que anda en el chipito rojo, que era de mi vieja antes, que es el albañil, que no me puedo acordar el nombre. Y bueno, lo deben conocer todos ahí en la gruta, acá anda en un Maruti rojo, que es el que mi vieja después le dio parte de pago. Eh, bueno, la cuestión es que empezó a terminar su casa y finalmente la terminó. Y yo prácticamente no la pude disfrutar porque las únicas vacaciones que pasamos fueron en el verano del 2007 y el juicio este oral y público al que tenía que acudir fue en agosto del 2007. Bueno, cuando yo vine al juicio, viviendo en Chile,
El juicio fue del 17 al 20 de agosto, por supuesto que mi mamá estuvo ahí conmigo, y lo único que me dijo, a sabiendas que iba a salir mal ese juicio, me dio un abrazo grande y me dijo, andate lo más lejos que puedas y trata de ser feliz. Y de ahí en más no pisé más las grutas, hasta que en octubre del 2014, cuando ya en Chile se había complicado mucho mi situación, porque me estaba buscando la Policía de Investigaciones, la Interpol, bueno, como me sentía muy acorralado, tomé una decisión de vida y dije, bueno, si me van a agarrar la policía, que me agarre la policía en Argentina y que no me agarre en Chile. Ahí crucé escondido la frontera en un camión que logré cruzar y, bueno, llegué a Mendoza, estuve una noche en Mendoza, me fui a Roca, lo de unos amigos, y ahí agarré y la llamé por teléfono. Ella no sabía de todo esto que estaba pasando, o sea, sabía que me buscaba la policía, pero no que yo había vuelto a Argentina. Y la llamé por teléfono porque venía el Día de la Madre y le dije, no, la llamé para el Día de la Madre. Y le dije, ¿cómo estás, vieja? ¿Qué sé yo? Bien, bien. ¿Y vos cómo? Digo, bueno, dentro de unos días te voy a ver. Digo, no me preguntes nada, no te digo nada. Y así llegué en un 2 de noviembre del 2014 a las grutas y obviamente que no. Bueno, nos fundimos en un abrazo largo y ella me dijo, de acá no te vas, te quedás el tiempo que sea necesario. Yo no me podía quedar ahí, sentía que era comprometerla. Y mi vieja, con su alma de madre, me dijo, de acá no te vas hasta que la temporada no empiece, acá te vas a quedar tranquilo. Y bueno, y para mí ese tiempo que estuve el 2 de noviembre hasta el 15 de diciembre fue como revivir mi infancia, porque era las caminatas con mi vieja por la playa, ir a ver a Alberto, que finalmente lo pude ver antes que falleciera, y de hecho falleció durante esos días que yo estuve ahí en las grutas con mi mamá, porque él falleció en diciembre del 2014. Eh, y me sentí de todas formas privilegiado, no, de haberla podido acompañar en ese momento que para ella fue durísimo, porque era su amigo, Alberto era su alma gemela. Entonces, bueno, haber estado con ella para mí fue una caricia que le pude hacer de alguna forma, ¿no? Y bueno, de ahí en más, ya con mi situación de prófugo de la justicia, ahora ya en Argentina, nada, me terminé yendo al Bolsón, donde empecé a escribir este libro Abuso a la Vida, que era una manera de hacer catarsis siempre dije lo mismo, lo que me permitió el libro fue de alguna forma poder sanar mi enojo, mi alma, y bueno, y entender de que en la vida nos pueden pasar cosas a todos, y que a través del libro lo que me permitió fue poder afrontarlo, ¿no? Eh, bueno, de ahí en más, la última vez que estuve con mi mamá fue en el año 2017, un año antes que ella falleciera, que como era decidida, decidió irme a ver a Carlos Paz, que era donde yo estaba viviendo en ese momento. Había conseguido un lugar para vivir, que en principio fui por 6 meses y me terminé quedando hasta que esto terminó, casi 4 años. Y bueno, y ahí compartimos con ella todos esos días. Ya estaba más viejita, le costaba bastante caminar, y bueno, fue la última vez que nos vimos. Después, bueno, ella volvió a las grutas y bueno, ya de ahí en más no nos vimos más. O sea que sí, el año pasado cuando todo esto terminó y yo regresé a Bahía Blanca y bueno, fuimos a ver a Matías primero, que Mati vive ahí, lo que hicimos sí fue ir a ver la casa, que ya no es más de ella, y de alguna manera, nada, rendirle un homenaje, estar un ratito con ella sentada, con su gata Yaca, que apareció de la nada, que es una cosa de ese gatito montés, que es una mezcla con gato montés. Y nada, que ellos son todos recuerdos hermosos, la verdad que son momentos lindos que no me los voy a olvidar nunca, y yo sé que mi vieja igual ahí dejó una huella en todos los vecinos, los pobladores que tienen, como le dicen ustedes, la aldea, para mí eran los chañares. Eh, Ahí está la vieja. Eso es cuando cumplió 80 años, que por supuesto no pude estar con ella, y hizo como ella lo quiso, hizo su cumpleaños en la playa. Matías era el que ayudaba a recibir a la gente con una de las hijas de mi hermana, y a medida que iban llegando, cada cual llevaba una botella de champán, una cerveza o algo para brindar, y bueno, así hizo una fiesta preciosa en la playa. Así que, por supuesto, hablaba con ella, y si hay algo que sí me dejó es el hecho que tanto Mariana como María Paz, que son mis hijas, no hayan podido disfrutar de su abuela, ni siquiera despedir a su abuela, pero bueno,
Ella falleció en agosto y mis hijas salieron a contar la verdad públicamente recién a fin de ese mismo año, entre fin del 2018 y principio del 2019. Y bueno, yo creo que de todas formas mi vieja desde el cielo ayudó a que esto tenga el final que tuvo. Eso es lo que soy convencido, que ella de algún lado movió alguna ficha para que esto pase, ¿no? Y tampoco hubiese sido justo que tanto Mariana como María Paz la vean en el estado que estaba ya en el último tiempo, que estaba viejita, que estaba deteriorada, porque no era la abuela que ellas habían disfrutado hasta que tenían 2 y 5 años, que después nos impidieron a todos verla, porque ni mi mamá, ni su hermano, nadie volvió a tener contacto con las nenas. Así que bueno, es una historia dura, fuerte, pero bueno, la idea es de alguna forma que ustedes sepan la otra parte de la historia y quién es Mabel en mi vida y en la vida de todos la que la quisimos como es, ¿no? Así que, no sé si alguien quiere preguntar algo para cortar. Para facilitarte la cosa, porque si Sí. no, no, la verdad que, bueno, una cosa que voy a aprovechar para estimularlos a leerle el libro, los que no lo hayan leído, que Seferino tiene esta capacidad de narrador, porque yo les cuento que me di cuenta gracias a Seferino de un problema que tengo últimamente, y es que hoy en día no leo ficción, no leo novelas. Y en verdad cuando me puse a leer el libro de Seferino me encontré con que no pude parar hasta el otro día que lo terminé. Y bueno, y eso no, en verdad yo podía haber dicho, leí una novela, aunque sabía que era una novela con todo lo que contaba, eran cosas reales. Pero bueno, les quiero aprovechar eh, para elogiarle esta capacidad de Seferino de que, bueno, que tenés varias cualidades, por ahí algunos, ahí te cuento una cosa, Seferino, por ahí a Daniel, que es profesor, Daniel y Claudia son profesores de educación física. Y otra cosa que vos por ahí podríamos decir que él fue en su momento, su primera identidad fue ser basquetbolista, porque es bastante alto el Seferino, y fue bastante conocido también como basquetbolista, ¿no? Porque además siendo de Bahía Blanca era del lugar de Ginóbili, aunque nunca estuvieron juntos en ningún lugar como cuadro, ¿no? Sí se conocían, pero nada más. No, cruzamos una vez cancha cuando yo ya más grande jugué el torneo local, dejé de jugar y después volví y jugaba por un equipo acá. Me crié basquetbolísticamente en Estudiantes, pero después de grande jugué un equipo que es Napostá, de acá de Bahía Blanca, y Manu jugaba en Bahiense del Norte, y él debuta con 15 años en la primera, entonces cruzamos 2 partidos de ese año, que creo que fue el año 93, 94 haber sido. Él era muy chiquitito, muy flaquito, y nadie podía llegar a creer de que ese pibe iba a ser después lo que se convirtió. Eh, sí, el básquet también eran las cosas que mi vieja de chico, yo no me gustaba estudiar, y por lo tanto dejé de estudiar, dejé el secundario diciéndole a mi mamá que yo iba a ser una especie de Manu Ginóbili. Entonces, como hasta ese momento había estado en alguna selección de Bahía Blanca, en alguna selección de Provincia de Buenos Aires, yo le decía a mi vieja que si me dedicaba todo el día al básquet, iba a ser, no Manu Ginóbili, porque en esa época no existía, pero el referente nuestro era Cabrera. Y mi vieja, como me consentía en todo, obviamente me permitió que haga eso. En realidad yo lo que no quería era seguir estudiando, no era tanto lo del básquet. Pero bueno, después como persona, nada, siempre, mi vieja por ahí no era una persona muy afectiva, pero sí era muy dulce, era mimosa, era una vieja que le gustaba que la mimosé todo el día, y era medio huraña, sobre todo en el último tiempo, en los últimos años en las grutas. Ella es como que era Mabel, los que la conocieron. Y si te quería dar bola, te daba bola, y si no te quería dar bola, no te daba bola. No en mi caso, hablo, bueno, en la familia directa, pero sí con la gente. Lo que pasa es que la casa después empezó a ser conocida, mi vieja obviamente la empezó a alquilar como un medio de vida, y ya después pasó a ser la casa de Mabel, o sea, donde la gente llegaba preguntando a la casa de Mabel.
y que no le llegaran con un cuatro y con algo de eso, porque lo sacaba a patada. O sea, ella era defensora acérrima de la naturaleza y bueno, tenía sus mañas como toda vieja, pero bueno, ahí tengo, dentro de los que están conectados está Giordano. Giordano, para los que leyeron el libro, es un amigo muy importante que tiene una trascendencia dentro del libro, no voy a explicar el cuál, pero si Giordano está por ahí, me gustaría que él hable de mi mamá. Giordano es tanto como Pedro, como Álvaro, son amigos que van a ser amigos toda la vida, hermanos, como les digo a ellos, y con Giordano habíamos puesto en un momento con André un restaurante en Chile, un restaurante de pizza y de pastas, y ahí llega Giordano en su momento con lo que era su novia, hoy su mujer. Y bueno, nada, cuando empezamos a hablar, le conté, bueno, de qué parte de Argentina éramos, empezamos a hablar de las grutas, y él me dijo que él quería conocer las grutas, pero yo dije, qué sé yo, quería conocer las grutas, o sea, antes venía a las grutas, me imagino que estaba Bariloche, Mar del Plata, un montón de lugares más conocidos turísticamente que las grutas, y él se le puso a ir a las grutas y fue a las grutas. Bueno, y fue a las grutas varios años, y con mi mamá tenían una relación, a Giordano y a Diana los adoraba, y de hecho, bueno, para Diana mi vieja era como su abuela, y el año pasado, cuando todo esto termina, él había perdido contacto con mi mamá, y bueno, lo puede contar él, o sea, no, lo llamé cuando terminó esto, que fue el 12 de febrero, que yo me enteré que la causa estaba terminada y prescripta, hablé primero con mis hijas, que lloramos muchísimo, con mi hijo, y después automáticamente le mandé un correo a Giordano. Y él al otro día me llamó y bueno, se enteró ese día que ya mi mamá no estaba, ¿no? Así que historias, qué sé yo, tristes, pero que también tienen su parte, qué sé yo, que nos dejó todo esto, o sea, mi vieja dejó todas estas cosas bueno, que sirven, ¿no? Así que si está por ahí, Giordano, me gustaría que le diga a Jorge que él te Está, cuente un una poco. cosita, ¿vos estás con el celular o con la computadora? No, con la compu, con la Bueno, una compu. cosa, te doy un dato para que lo puedas ver también. Tenés en la parte de arriba donde dice vista del hablante, o tenés la posibilidad de cliqueando ahí, abrir un mosaico. Y entonces, yo por ejemplo estoy viendo a todos los que están conectados. Ah, ok. Fíjate, Ahí está el mosaico, sí, ahí lo veo a Giordano, bueno, sí, sí. listo. Ahora, así no tenés que Sí, sí. preguntarme a mí. Es la ventaja, Estado, porque estuvimos con la duda si hacerlo por acá o hacerlo por Zoom, por Facebook. Pero yo le decía a él que la desventaja de Facebook que no iba a poder ver, por lo menos ahora si dice alguna macana puede verle la cara. Si hay uno que esté aburrido durmiéndose, es para vemos que revemos la historia. Pero no, bueno, sí, he yo estado, estuve he viendo estado acá así. pendiente. Lo voy a poner en silencio porque siempre dicen que hay que silenciar mejor No, cuando el no, otro habla. no. Si no hay ruidos en tu casa, no hay problema. No, 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 no hay ruido. No hay ruido. O sea, generalmente el que habla lo marca con el recuadro amarillo, así que sabés quién está hablando. ¿Eh? Ok. Dale, Sí, Giordano, a ver bueno, si te animás. sí, sí, por supuesto. He estado muy atento a lo que ha dicho ahí Cefe y, bueno, sí, tengo que corregir algo. Dale, corregilo a La este muchacho. historia, Ahí sí, hay que sí, educarlo a este muchacho. bueno, es que la A también a ella le está jugando una pasada, parece. Sí, Lo hubo que, varias cosas que lo que- se. lo que pasa es que efectivamente nos conocimos en Concepción, cuando en ese tiempo yo estaba de novio con mi actual señora, que no está acá porque se emociona mucho, porque para ella Mabel era su abuela, su verdadera abuela era Mabel, de mi señora. Y recuerdo que nos conocimos con Cefe y Andrea en el restaurante, y por ahí yo les pregunté por la música que estaban escuchando, y le Sí, sí, encargué un sí. disco. ¿Te acuerdas que le Sí, encargué un disco? sí, sí. Bueno, y por esas cosas con mi hermano nos fuimos, agarramos el vehículo y nos fuimos a Bariloche, y mi hermano conocía las grutas de cuando era Ahí estudiante. era. Había llegado algo, yo no sé por qué había llegado a las grutas, si queda eh, al otro lado, ¿cierto?, de Cordillera a Mar. Y nos fuimos a las grutas. Y cuando regresaba, recién pasado el paso ahí en Pinochao, me llama Cefe y me dice que había ido a Argentina a la gruta y me había traído un disco del que habíamos conversado. Yo le dije que lo había comprado porque venía entrando, ingresando desde Argentina. Y ahí Cefe me pregunta, ¿y de dónde viene? Y yo le digo, de la gruta, vengo de la gruta. Entonces Cefe me dice, ¿pero cómo de la Sí, no, gruta? no Si me mi acordaba mamá de vive eso. en la gruta.
Y Así era. así, y así empezamos a conversar ya más como amigos y nos empezamos a visitar y bueno, al año siguiente yo fui a Las Grutas y conocí a su mamá y a Mabel y ya después nos hicimos muy, muy amigos con Mabel. De hecho, estoy tratando de ver, compartir una foto. Ah, Dale. no, no me deja. Tenés No me un deja comando que compartir se una llama foto que tengo. compartir pantalla. Y primero buscate la foto, primero achica un poco la pantalla, busca la foto, tenela abierta y después Sí, pones compartir sí la pantalla y tengo. lo buscas. Sí, pero no, parece que solamente lo puede hacer el anfitrión. No, no, bueno, si querés te paso, te vuelvo hospedador para que lo puedas hacer. Pero buscaste la foto ya. Sí, sí, las tengo acá. Sí, estoy con dos pantallas acá. Estoy con mi oficina en mi departamento, así que Bueno, dale. tengo dos pantallas. Si es así, te transformo en hospedador, a ver si es por eso que no podés. A ver. No, a ver, acá. Compartir Ah, pantalla es en verde, es un mensajito sí, verde. sí, sí. No sé si se puede. No, no, el verde no me deja. Ah, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. ¿Me encontraste? Sí, a ver si la pueden ver. Ay, sí, ahora sí. No, todavía no la vemos, Jordan. Todavía no tengo, la tengo negra. No, lo que se vio recién al pasar era la foto que yo había compartido. Ya, aquí estoy, a ver. Tengo unas fotos Una cosa, maravillosas con después, Mabel. Giordano, después que la marcás, tenés abajo un casillero que dice compartir y recién ahí la empieza a proyectar. Primero la marcás y después en la pantalla de compartir, abajo tenés un casillero que dice, ay, no lo, A ver, vamos a ver de nuevo. Bueno, sí, la verdad que es cierto que me debe estar jugando una mala pasada los años, porque no me acordé de esa parte, lo que nos acordamos el otro día, de que sí nos habías dicho algo de la música de encargarnos, eso me acordé con Andrea el otro día, acá, que eran unos CD que compramos. Ahí está. Sí. ¿Ahí está la foto? sí, se ve ahora, se ve. Ya. Eso en el año 2014. ¿Ya? Ahí está mi hija que ahora tiene 10 años con Mabel, que era su bisabuela, su bisnona en ese tiempo, y ahí estamos frente a la casa. Cuando bajaba un poco la marea, se hacían esos pozones ahí cerca que eran muy lindos, y bueno, teníamos una cantidad de fotos ahí de ese tiempo muy lindo de la casa. Me da miedo pasar la foto porque de repente aparece cada foto que ni les cuento. A nosotros, desde que conocimos la casa de Mabel, empezamos ese tipo de fotos que no quería que aparecieran. Empezamos a ir todos los años, pero era más que ir a la gruta, era ir a compartir con Mabel. Siempre ella nos esperaba con sus canelones. Nosotros llevábamos el vino y el ron, me acuerdo. Llevábamos mucho vino y mucho ron. A ella le encantaba el ron, me acuerdo. De hecho, te lo comentaba a ti, Cefe, ¿te acuerdas? Que te hablaba mucho de que le encantaba el ron. Y bueno, ella después empezó, cada vez que venía a Chile, nosotros nos visitábamos. Por ahí tuvimos la suerte de recibirla en un paso que hizo, un tránsito que hizo por Chile cuando iba a las Islas Galápagos, me acuerdo. Así que la historia con ella es muy grande. Bueno, el imán para ir a las grutas, sin duda, era Mabel. Esa es mi hija jugando en la casa ahí de Mabel. Fue... Bueno, este cartel, Uy, ese cartel que se veía al fondo, ese cartel se lo pintó Andrea, que da a la playa. Ahí ahí está toda la banda. ya. Y, Esto es en el año 2008, mm, ¿ya? Esta foto es del año 2008. 2008, sí, verano del 2008, ¿ya? Y acá está, bueno, ella es mi señora, acá está Álvaro con su actual señora, que también, bueno, Álvaro está trabajando ahora, por eso acá hoy día no es festivo. Por eso no se pudo conectar ahora. Aquí está una amiga de ese tiempo, y bueno, ahí estamos tomando, me acuerdo que un
una buena Cuba Libre ahí en la Casa Mabel, en la playa. Nos quedamos todo el día ahí, todo el día. O sea, llegábamos al mediodía, almorzábamos con ella y nos quedamos pero todo el día ya hasta que se comenzaba a oscurecer. Y bueno, lo pasábamos muy bien, era algo diferente. Ir para allá era algo diferente, nos quedaba muy lejos. De hecho, desde Concepción, en ese tiempo, en esta foto vivíamos en Concepción, nos quedaban 1100 kilómetros. Una vez que nos vinimos a vivir a Santiago, nos quedaban 1500 kilómetros. Pero aún así valía la pena ir. Valía la pena, por la mística que significaba para nosotros llegar a ese lugar, a esa casa, a estar ahí con Mabel. Finalmente ya no podíamos conseguir ir a tener unas vacaciones sin ir a verla ya a las grutas. Y bueno, durante el invierno siempre viajaba a Chile y compartíamos con ellos. Así que como les digo, para nosotros para mí era una amiga, para mi señora era su abuela, y bueno, no, es bastante la historia que nos une con ella, tanto Giordano, allá en la ruta como acá. ya que está contra una infidencia, y cuando iba a Chile en invierno que no iba a verlo, ¿qué compraba por allá? ¿Mabel? Sí. Yo nunca le vi comprando nada acá, la verdad. O sea que esas cosas solo se las hacía al hijo nomás, está bien. No, mi vieja no era compradora, o sea, lo que sí le gustaba era cada vez que iba a Chile, que nos agarraba el pisco sour y se lo tomaba, y siempre sabía porque le gustaba que le cocinara, entonces siempre que venía, o sea, yo la disfruté en los últimos años, lo que les contaba, más en Chile que acá en Argentina no podía venir ya, y bueno, nada, entonces era cocinarle. Esos días que cuando vuelvo me quedo ese mes de entre noviembre y diciembre en la casa con ella solo, que caminábamos por esta playa que está mostrando Giordano ahí, que la adoraba. Nada, atrás de la casa se juntaban, había plantitas de rúcula, entonces iba y sacaba la rúcula, la hacía, y a ella le encantaba que le cocinara, porque cuando estaba conmigo no cocinaba nunca. A todo el resto sí le hacía de comer, pero a mí no. Yo tenía que ir y cocinarle, usarle su parrilla, y bueno, nada, así que ahí está toda la banda completa. Sí, Después, el otro tema que también te voy a contar, Jorge, con relación al libro, es que yo a mi vieja cuando Una cosa, termina... Seferino, Sí, hay sí. algunas personas como Silvia, como algunas personas que yo invité, que por ahí, y en un momento dado, contanos mínimamente cómo es el libro, en qué consiste, porque por ahí ellos no necesariamente lo conocen. Y esta es una parte importante del libro, esta. Pero, Yo el libro, cuando me llevan Andrea con un amigo mío, Flavio, que es también un amigo mío de la infancia, consigo, mientras estoy ahí en las grutas, entre ese noviembre y diciembre de 2014, yo no me podía quedar más tiempo en la de mi mamá, porque obviamente estaba por empezar la temporada y seguramente si me había alguien conocido de Bahía se podía enterar gente que estaba en Argentina de vuelta. Entonces, una vez a través de Anita Yarur, que algunos la deben conocer, entre esos días conozco una mujer que era de Bariloche, pero tenía una cabaña en Mallín Hogado. Y la cabaña esta era un refugio de montaña. Había que bajar la montaña 40 minutos por un sendero para llegar hasta ahí, y para ir al pueblo había que volver a subir el sendero de montaña, y por ahí pasaba un colectivo rural que te llevaba al pueblo. Esta mujer, nada, como no tenía ni idea de lo que me estaba pasando en mi vida, de que estaba buscado por la policía y que era prófugo y todo esto, nada, yo lo que le dije es que quería escribir un libro y que necesitaba un lugar como ese como para poder llevarlo a cabo. Y lo único que me alentaba, digamos, a ir, porque el lugar no me alentaba por lo que me contaba cómo tenía que hacer para llegar, es que en esa cabaña había luz. La luz la bajaban desde la parte de arriba de la estancia por 900 metros por la montaña hasta conectarla con luz. Después no, agua era agua del río que se bombeaba con un motor, porque había electricidad, y gas, había una garrafita que cada una vez por mes más o menos la podían bajar. Bueno, arreglo con esta mujer que voy a ir ahí, y en los primeros días de enero me fui para allá. Y me quedé solo ahí abajo. Cuando me quedé solo casi me muero un infarto, porque era la primera vez que estaba desconectado del mundo. O sea, ahí no había señal de celular, no había internet, no había nada.
y aparte de no haber nada, el tema es que en ese momento tampoco yo sabía que el teléfono, que ya no me servía para nada, me podía funcionar como radio. Por lo tanto, los primeros días era silencio absoluto, era la naturaleza y yo. Y bueno, nada, cuando bajo, mi idea era quedarme ahí para empezar a escribir un libro. Yo jamás había escrito nada y me pongo a escribir. Me había llevado una computadora, como tenía luz, me pongo a escribir y empiezo a escribir la historia esta desde mi infancia hasta cuando conocí a la madre de mis hijos, los 14 años que estuve casado con la madre de mis hijos, y cómo termina en esta denuncia, bueno, y posterior, cómo se fue desarrollando todo. Pero los primeros 3 días, cuando es como que yo el libro pensé que lo había escrito en 3 días, o sea, y subo, me tomo subo a la montaña, me tomo el colectivo rural, voy al pueblo, y primero hablo con mi mamá, y ella feliz que yo estaba en ese lugar, y feliz todo, cuando llamo me dice, uy, ¿cómo estás? Contento, yo estaba con una amargura, digo, ¿qué es? Una porquería el lugar, no me gusta, pero ¿cómo? Me dice, ¿no tenés pájaros carpinteros? ¿Qué pájaro? No hay pájaro, no hay nada. Yo tenía un enojo con la vida, porque sentía que me estaba ahí solo como un perro, y después tras cartón, a los 4 o 5 días, cuando vuelvo a subir otro día, que ya me empiezo a adaptar, le mando a Andrea, le digo, mira, ya creo que ya está el libro, en una semana lo he hecho. Y, claro, ella pues me dice, me parece que te falta información en el libro. Y lo que uno, empecé a darme cuenta que tenía un montón de cosas reprimidas, bloqueadas en la cabeza, que a partir de que me pude empezar a amigar con el lugar ahí abajo, y a la mañana despertarme y ver el pájaro carpintero que decía mi mamá, y ver las truchas saltando en el río, y pescar truchas y comer las truchas al lado del río, empecé también a liberar un poco de todo este bloqueo mental que tenía de tantos años de sufrimiento. O sea, a partir del momento que empecé a volcar la historia en el libro, también iba haciendo un correlato con lo que me iba pasando mientras estaba en ese lugar. Entonces, nada, yo tenía una estructura bastante obsesiva, digamos, para que de eso puede hablar tanto Jorge como Andrea, que son psicólogos, pero que era como para levantarme temprano en la mañana, me despertaba a las 6:30, 7, me hacía el mate y me ponía a escribir, y escribía hasta las 10. Después salí, iba al río, yo no soy de meditar nada, pero había que hacer todas esas cosas porque no había otra cosa para hacer, entonces me sentaba en el río a pensar, y después al mediodía almorzaba, dormía una horita de siesta, y a la tarde retomaba de vuelta a escritura de 4 a 6, y ahí el libro empezó a tomar forma de libro. O sea, ahí yo me empecé a dar cuenta que todos estos sentimientos de dolor que tenían, lo estaba pudiendo volcar en papel, y el libro tiene algo que es bastante místico, si se quiere llamar, es que para los poquitos que están acá en esta reunión que lo leyeron, es que en ese momento que yo hacía este relato, que estamos hablando que fue hace 5 años atrás, yo siempre hablaba como que ojalá deseando que mis hijas algún día cuenten la verdad. O sea, siempre mencionaba eso en el libro. Entonces, bueno, en los momentos que yo hacía esta especie de meditación, que no era meditación, era fumarme un pucho y pensar en nada en el río, sí lo trasladaba al libro, después contaba qué me iba pasando. Entonces había días que eran difíciles, había días que me angustiaba, que lloraba, que yo sentía que transpiraba y hacía frío afuera, pero transpiraba por el dolor de tener que mostrar todo esto, de volcar todo esto. Y siempre tuve en la cabeza que ese libro algún día iba a ayudar a mucha gente, que es lo que está pasando hoy en día, gracias a Dios, ¿no? Porque es un testimonio de vida, pero hoy, a través de la página que hice de Abuso a la Vida, y a través de los lugares donde fui presentando el libro, hasta que me agarró esto en Neuquén, que me tuve que volver, porque estaba en plena presentación, habíamos ido a Bielma, de ahí me había ido a Neuquén, lo presentaba en Neuquén, me iba a Bariloche, de Bariloche volví a Córdoba y de ahí a San Juan. Entonces, hoy por hoy el libro está dejando un mensaje para la justicia. El año pasado, cuando esta productora de Chile lee la historia y me dice esto hay que hacerlo libro y película, ellos me ordenan, digamos, este borrador en Word que yo tenía, que ya estaba terminado, simplemente lo que hacen es ordenarlo y capitularlo. Hoy el libro tiene 13 capítulos con sus subtítulos, y paralelamente me piden que escriba un epílogo, que el epílogo sí lo escribí el año pasado, contando cómo había sido el final de esta historia con el reencuentro con mis hijos, que por un lado llenó de felicidad a muchísima gente, pero por el otro lado hay toda una trastienda que es la parte que yo vivo en el día a día, que es esta revinculación. Esto no es, como les cuento a todo el mundo, que después de 17 años de no ver a mis 2 nenas, 17 años, yo la vi la última vez un 23 de diciembre del 2001, y la volví a ver
las vi en el juicio de la mano con la madre, que en ese momento tenían 12 y 9 años, pero las volví a ver el año pasado en Carlos Paz, cuando ya tenían 21 y 24 años, 20 y 22 años, en ese momento cumplieron años el año pasado. Entonces, no es que cuando nos reencontramos yo le puedo decir, hola chicas, ¿cómo le fue tanto tiempo? O sea, pasaron 17 años, una vida entera, que es muchísimo tiempo, y bueno, y eso obviamente conmovió, por eso la historia se hizo tan conocida, salió en muchísimos países, y a mí me empezó a escribir gente de un montón de lugares buscando una palabra de aliento, llámese mamá, papá, yo siempre digo, esto no es un tema de género, esto le puede pasar a cualquiera, le puede pasar a un padre, una madre, un abuelo, un hermano, un tío, cualquiera. Y dentro de esto, bueno, yo trato de colaborar, como cuando tuve la fortuna de haber conocido a Jorge a través del Padre Río Negro y Neuquén, y bueno, y hoy por hoy el testimonio es un testimonio fuerte, el libro es una novela, y propiamente como tal, bueno, hoy se está trabajando en un guión para una película que es una coproducción chilena-argentina. Entonces la película, si Dios quiere, va a estar en un año y medio más, están trabajando en el guión. Yo tengo esporádicamente reuniones una vez por semana con el guionista y con el productor chileno que me van contando cómo van avanzando. Bueno, ojalá se pueda llevar al cine y que sea un testimonio que sirva, como les digo, porque sirva para un montón de gente. Volviendo al tema, es la única parte que me hubiese gustado, que mi mamá hubiese podido ver esto. Ella el borrador del libro lo llegó a leer, pero en realidad, cuando yo hablo del borrador, el borrador lo que tiene, escribir es una experiencia fantástica para cualquiera, se los digo. Yo sin tener idea de cómo era escribir, es una de las cosas, si no la mejor cosa que me pasó eh, a nivel de que me haya sentido orgulloso de algo que haya hecho, bueno, fue el libro. Y el libro tiene una virtud, que una medida que escribe, después va corrigiendo y corrigiendo y corrigiendo y corrigiendo, y nunca termina de corregir. A mí me pasó que llegó un momento que ya lo había corregido, no sé, 40 veces, pero lo que hacía cada corrección era bajar el nivel de intensidad. ¿Por qué explico esto? Porque el libro original, que estaba escrito con mucha bronca, con mucho dolor, con mucho odio, llamémosle, al libro final todo eso había bajado. Y eso baja en función de la corrección. Entonces, esa fue la experiencia. No sé si alguien quiere preguntar algo puntualmente. Yo quiero decir algo. Bueno, yo, por esas cosas del destino, siendo tan amigo de Cefe, Andrea, de Mabel, del cariño que teníamos con Mabel, nosotros con mi señora y mi hija, por trabajo, nos fuimos a Buenos Aires. Estuvimos 3 años en Buenos Aires, desde el 1 de enero del 2016 hasta el último día del 2018. Y trabajé con personas allá que tienen que ver con la justicia. Yo trabajé allá en una oficina que hay de Interpol para América del Sur. Y conversando hice muy buenos amigos allá, con un oficial profesional de la Policía Federal, y me puse a conversar este caso. ¿Y por qué lo señalo ahora? Porque CFE dice que este libro puede servir como un testimonio y le puede servir a más gente. Cuando le conté el caso a mi amigo, a Nelson Poleto, él me decía que esto ocurría mucho en la Argentina. No era un caso aislado, que era algo que se escapaba como de lo normal, porque eran muchos estos casos que ocurrían allá y que antes de ser investigado ya la gente estaba condenada. Para lo cual, bueno, yo como detective de profesión, al igual acá que tengo a mi compañero Pedro Cuevas, que yo tengo 27 años de detective, Pedro 37 años de detective. Un poco más. Che, Jordano, lo mandaste ¿cómo se llama? Al horno. 35. Porque no quería contar nada. 35 años de detective, claro. 35. Para nosotros esos casos primero se investigan. Se investigan y nadie es culpable o sea, todos son inocentes hasta que se establezca la culpabilidad. Y mi amigo de allá me decía que para allá, para la Argentina, sobre todo en algunos estados, eso era muy,
común y normal este tipo de casos. Por lo tanto, yo creo que el libro va a servir de precedente y puede que empiece a crear jurisprudencia y conciencia en los jueces, sobre todo. Así que pienso que va a servir de mucho. Voy a aprovechar de meter un bocadillo yo. En verdad yo estuve hablando con Daniel, que es profesor de educación física, porque yo hace rato que vengo pensando, no lo conocía a Ceferino, el hecho que a veces, vamos a con una cosa, yo albergué como jefe del servicio de salud mental a un psicólogo que fue el primero que empezó a trabajar con la cuestión del abuso, un psicólogo varón, y reunía niños que pudieran haber sido abusados para ayudarlos a... Y de alguna manera, o sea que objetivamente hay que trabajar con el abuso y hay que tratar de evitarlo lo más, o sea, hay que tratar de trabajar con ello. La diferencia está entre el abuso y la falsa denuncia de abuso. ¿Por qué? Porque las falsas denuncias de abuso son como el tiro que se aleja del nido la verdadera justicia, podemos decir, ¿no? Porque todo el mundo en la Argentina se la pasa investigando falsas denuncias en divorcios conflictivos y los verdaderos abusadores por ahí quedan libres, porque nadie investiga la realidad. Bueno, este es un tema. Entonces yo quiero hacer una investigación el día de mañana sobre abusos y la situación de Ceferino, y te voy a sacar el protagonismo, Ceferino, más bien la hija, con la entrevista que en un momento dado vi en un medio de difusión, quedó plasmado lo que yo veía, porque yo me preocupé por este tema, no por los padres, los varones que se la banquen, son grandes, las mujeres también, pero los niños. A mí me preocupa que en la Argentina hemos dejado de pensar en los niños a partir de supuestamente preocuparnos de otros temas, ¿no? Esa es la preocupación mía. Y lo que cuenta muy claramente Mariana, ella cuenta como si fuera una psicóloga todo lo que le pasó con esto de la falsa denuncia. Yo por momentos me la creía, por momentos no. Lo único que lograron con esta fase de denuncia que yo repetía en su momento es que me había olvidado de mi infancia. Y lo primero que hice cuando me encontré con mi papá es que me ayudara a recordar mi infancia. Esto es lo que Así que bueno, te sacamos un poco el protagonismo, Ceferino. No. Sí, yo creo que da para largo y es lo que le dije hace un rato. A mí, esto que cuenta Jorge me lo han preguntado y me decían, bueno, ¿y qué hablaron cuando se vieron? Bueno, y es difícil, o sea, lo primero que pasa es que uno llora porque saca algo contenido que tiene durante tantos años, de tanto sufrimiento, pero también es como una situación extraña, de golpe y porrazo, si bien yo ya tanto con Mariana como con María Paz, antes de este encuentro ya veníamos conversando por videollamada, entonces ya su figura ya la veía y nada, sabía cómo eran, pero distinto cuando uno se encuentra con el ser, que es nuestro propio hijo, frente a frente después de 17 años, es muy fuerte la sensación para poder describir qué es lo que pasa. Y sí, obviamente que lo primero que buscan es saber cómo era cuando eran chiquitos, porque eran tan chiquitos. No es que porque uno dice que quizás a los 10, 11 años puedan tener más recuerdos, pero a los 5, 6 años, los 2, 3 años, no es mucho lo que María Paz siempre se planteó, de que obviamente que era la que más sufrió porque fue la que menos tiempo estuvo conmigo, porque era la más chica. Pero bueno, y también ellas tienen su encono con su hermano, porque se supone que Matías estuvo más tiempo conmigo, porque bueno, la historia es larga, tampoco voy a aburrir contando todo lo de la denuncia, pero Matías cuando la madre hace la denuncia tenía 13 años y como no le cree a la madre se viene a vivir conmigo. Y increíblemente la justicia de esta ciudad, Bahía Blanca, en la parte de familia, me terminan otorgando la tenencia a mi hijo a mí, estando acusado de abusar de las hermanas. Una incongruencia, digamos, por donde se lo mire, ¿no? Bueno, eso fue a principios del año 2002 y 5 años después recién fue el juicio oral y público, porque los juicios oral y público tardan un montón. En el medio de eso afronté ir detenido, porque yo sabía que si me decían que me escape, si yo me escapaba, digo, ¿qué estoy dejando a la deriva a 2 chiquitas? Porque esto era siempre un día a día. Bueno, estuve detenido 20 días, después salí y bueno, y fui luchando siempre hasta el juicio para que se sepa la verdad. Lamentablemente no había ninguna prueba para condenarme, ninguna, pero a mi hija, la madre le hizo escribir una carta de puño y letra dictada,
cuando tenía 12 años, y con esa prueba, que incluso le ingresaron fuera de tiempo, la justicia me condenó a 6 años de prisión. Yo creo que en ese aspecto, se los cuento esto porque si no vamos de un tema a otro, o sea, en mi vida es como que yo di vuelta a esa página, ya es como, y como también se lo he dicho muchas veces a mis 3 hijos, no solamente a Mariana María Paz, a Matías también, que es su hermano mayor, que nosotros tenemos que mirar hacia adelante y no quedar pegados en el pasado. Si vamos a estar siempre hablando de los 17 años que perdimos y del dolor y esto, va a ser muy difícil salir de eso. Sobre todo en ellos, que son chicos y todavía tienen un montón de años de vida por delante. En el caso mío, yo sé que de alguna forma voy a tener que convivir con esta historia, porque también está el libro, porque a través del libro lo que estamos hablando hoy se va generando que otros padres me pregunten abuela, me pregunte un mismo hijo. Y bueno, yo no me gusta enarbolar ninguna bandera con esto, pero sí mi compromiso es ayudar, a dar una mano, a responder siempre un mensaje, pero no me pondría en una bandera a armar una ONG de padres y esto, porque a veces siento que lo que pasa con estas ONG es que terminan siendo catarsis gigantes, es decir, donde todo el mundo cuenta sus casos, pero lo que estamos haciendo nos estamos hundiendo en el dolor. Lo que hay que tratar de buscar es soluciones, o sea, hoy por hoy la estadística no nos dice cuántos chicos están rehenes de sus padres, rehenes, porque los hijos son los rehenes acá. ¿Cuántos son los que están rehenes de sus padres en Argentina o mismo en Chile? Tengo ahí Giordano con Chile, hay una ONG que se llama Uniendo Latam, hay otro que se llama Papá en Lucha, creo que es de Chile. O sea, hoy en el coronavirus podemos saber en nuestro país cuántos infectados tiene, Chile cuántos infectados tiene, pero si nosotros vamos a un dato duro, es decir, cuántos hijos hay rehenes hoy en esta situación, no lo sabemos. Entonces lo que hacen estas ONG a veces es que van nucleando casos nuevos, donde aparece mañana un papá que se llama Juan o una mamá que se llama Luisa, que no ve a su hijo y pone, uy, hace tantos días que no te veo, y ahí todo lo que retroalimentamos son mensajes poniendo fuerza, mamá, fuerza Luisa, fuerza Juan, pero la realidad es que eso no soluciona nada. Y afrontar este camino de ser un papá impedido o una mamá impedida es durísimo. Más aún cuando se trata de una falsa denuncia y más de abuso, porque por ejemplo, lo que nos tocó vivir a nosotros como familia en el año 2001, que fue esta denuncia, fue aberrante. Yo era un tipo bastante conocido por el deporte, de clase media, con un buen empleo, y de golpe pasé a ser una escoria humana, porque en esa época no había redes sociales y no pasaban las cosas que pasan hoy, que aparece un caso de Artés, un caso fulano, que confunde a la gente. En ese momento, decir que un tipo había abusado de sus hijas era estar frente a una escoria humana. Entonces, bueno, era muy difícil poder conseguir una defensa adecuada, conseguir un perito psicólogo adecuado que tome una defensa. Yo para eso me tuve que ir a La Plata, contraté a la perito del caso Cabezas, pero para poder contratarla, ella me tuvo que evaluar a ver si estaba en condiciones de defender a un pedófilo o no, porque no sabía si era el pedófilo o no era el pedófilo. Entonces, bueno, creo que es una temática que es complicada, que es dura, pero que lamentablemente si no se saca a la luz es muy difícil que se pare. Para mí es una industria esto, donde bueno, la falsa denuncia es una de las formas más fáciles de poder directamente obstruir un vínculo entre un padre y una madre, entre un padre y una madre con el hijo al medio, ¿no? De eso se trata. Y desde ese punto de vista, está pidiendo la palabra Giordano, Ceferino. Sí, por eso yo tengo claro, bueno, yo soy de los que conocen más la historia desde dentro. Yo sé que ya tú saliste de esto y ahora tienes que concentrarte de aquí hacia adelante. Pero eso que tú hiciste, haber escrito ese libro, eso va a servir. Yo creo que va a servir. A lo mejor no a toda la Argentina, porque la Argentina es muy grande, pero por lo menos a lo más cercano ahí a Bahía Blanca, ¿no es cierto?, va a servir para que quede un precedente. Y como les decía yo, según lo que me decía este buen amigo que yo dejé allá en Buenos Aires, este es un caso muy repetitivo en la Argentina, es muy repetitivo y no se investiga propiamente tal. En Chile yo me acuerdo hace años atrás, más de 20 años atrás, incluso Dayana trabajó en una brigada especializada que veían este tipo de delitos. Me decía que había muchas denuncias falsas, pero se investigaban y nunca nadie se puede condenar sin haber una prueba que sustente, ¿no es cierto?, una condena.
No se puede condenar a alguien porque sí solamente. Así que esto va a servir. Este libro va a servir mucho. Una cosa, yo hoy estoy medio viejo y hoy mencioné, le dije, Daniel es profesor de educación física, y entonces yo voy a decir, los grandes denunciados son los padres y los segundos son los maestros, pueden ser maestros, y los maestros más sensibles a estas denuncias son los profesores de educación física y los profesores de música. Que pueden ser, a ver, esto siempre hay que manejarlo con el cuidado de que no queremos encubrir a ninguna persona que tenga este tipo de perversiones y que traten de embromar a los niños de alguna manera. Pero el tema está como cuidamos a los niños y al mismo tiempo nos tomamos realmente el trabajo de Giordano, vos recién decías muy bien desde la perspectiva de un detective. Y yo como psicólogo estoy medio afligido porque yo estoy en una facultad que formamos psicólogos y el juez dice que le va a pedir un peritaje a un psicólogo, y yo te puedo asegurar que la mayoría de los psicólogos que se están formando hoy no tienen ni idea de cómo poder diagnosticar indicadores reales de abuso. Acá tengo una psicóloga que quiere hablar. ¿Querés defender tu profesión vos? No, sí, estoy de acuerdo con lo que decís, pero hay otra cosa que jugó, digamos que ayudó a la mamá de las nenas cuando hizo la denuncia, que es doctora en economía, y parece que el tener un título o ser profesional te exime de la posibilidad de hacer una falsa denuncia, ¿no? Que es como que, como ella era profesora de la universidad, nadie la cuestionaba. Iba con las dos nenas de la mano y bueno, como que pasaba en calcita, como se dice, los exámenes, las pericias, las pocas veces que la han entrevistado. La preservaron demasiado. Y bueno, esa parte, yo creo que esto lo que puede ayudar también es a que cambien los procedimientos. Y para mí, cuando fue el tema de la denuncia, fue un dolor muy grande, porque además yo le decía a Cefe, vas a ver cuando le hagan un psicodiagnóstico, cuando le hagan pericias, esto se cae, pero lamentablemente no se hizo nada. Los psicólogos nos dejan muy mal parados porque, bueno, hicieron todas las cosas mal. Lo mismo te voy a decir una cosa que es clave también. En verdad uno podría ser beneficiario de este ensalzamiento que hemos tenido los psicólogos, pero yo también me aterraría en los jueces que solamente le presten atención a lo que dice un psicólogo. Yo creo, a ver, cuando dice Giordano esto de investigar, yo por ejemplo, que soy medio viejo, lo primero que haría sería haber pedido en la escuela si hubo un cambio de conducta en el momento que se dijo que había una situación de abuso. Bueno, pero a mí me pasó a ser otra niña. Y esto, todo el mundo silenció eso. Que todo el mundo silenció eso y es como que no se quieren meter porque habían tenido varios cambios de conducta. Pero ¿qué pasaba? Desde la justicia, cuando investigaban, nadie hacía el informe que tenía que hacer, ni el oficial de justicia, ni el asistente social. Es como que todo el mundo protegía a esta mamá, creyendo, ¿no?, que protegía a las nenas. No sé, miraron para un costado. Sí, pero acá un informe pericial de un psicólogo, no estoy hablando mal de los psicólogos, mi señora es psicóloga. Mirá, no estoy hablando mal de los psicólogos. Bueno, no, está bien, si querés dormir esta noche en tu casa, no critiques. Ella es psicóloga y estudió criminología en una universidad en Buenos Aires, así que tiene mucha experiencia. Pero a lo que voy yo es que un informe psicológico a un detective, a un investigador, le sirve como una referencia, ¿ya? Le sirve como algo para llegar a comprobar una situación. Es netamente referencial. No puede ser que un informe a un psicólogo que diga puede que sí, puede que no, y con eso te condenen. Eso no existe. Eso no existe. Es netamente referencial. ¿Pero para qué? Para llegar a establecer con prueba fidedigna, ¿no es cierto?, la culpabilidad o la inocencia de una persona en un juicio. Así que ahí es un tema para largo eso. Pero además una cosa que también vamos a acordar, bueno,
nos fuimos, pero creo que son cosas que valen la pena y son aprendizajes. En todo caso, lo que es importante siempre es cuidar al chico. Y si uno por ejemplo, esto, no vas a ver nunca más a tu padre porque tuvo una denuncia de abuso, tiene el riesgo de que si no fue abusador es un gran riesgo. Segundo, de que en todo caso lo único que hay que cuidar es que ese niño, ese padre no siga haciendo daño al hijo, pero él va a seguir siendo el padre toda la vida. Y el cuco, no hay cuco que se exagere más que el cuco que no se ve. O sea, yo digo siempre, si yo entro a una habitación y tengo miedo, lo primero que hago es revisar todo abajo de la cama, dentro del placard, porque si no, no voy a poder dormir, porque todo ruido va a ser un cuco. Y bueno, esa es la historia. Acá se trata de ocultar el cuco, que si es un cuco es dañino, y si no lo es más dañino todavía. Silvia, te quiero hacer hablar porque vos que estés calladita me da miedo. Bueno, una cosa la voy a presentar yo. Silvia es compañera mía de la FASE, la Facultad de Ciencia de la Educación, pero además de eso no me importa tanto esto, sino que alguna vez nos conocimos en el jardín de infantes de Silvia, que era maestra jardinera, haciendo una obra de teatro con Daniel Vitulich, que ya no está con nosotros, pero fue el que nos hizo conocer más con Silvia. Bueno, y era una obra muy corta y muy casi como un ejercicio de teatro, pero fue interesante aquella experiencia. ¿Querés comentar algo, Silvia, cómo te va con esta? Y si que le querés preguntar algo a Ceferino, porque Silvia aceptó mi invitación, les cuento, por mí, no lo conocía a Ceferino. No. Así que ella está porque me tiene confianza a mí. Vale. Segura. Sí, no solamente confianza, sino un cariño profundísimo y un agradecimiento eterno, además de ser compañeros de la facultad por lo que has hecho por mi hijo. Pero yo vengo del campo de la educación, muchos años de maestra jardinera, muchos años en todos los niveles del sistema educativo y en la universidad, en el campo de la pedagogía. Y la verdad que, primero, gracias por la confianza para ser invitada, y segundo, gracias por estas muestras de historias de vida tan duras, ¿no? Hay que tener mucho valor para hacer lo que hace Ceferino, y por supuesto es socialmente necesario. A mí, como pedagoga, como maestra, y lo señaló Jorge, a mí me está preocupando terriblemente la situación de la infancia. De la infancia. No solamente en los casos de estos conflictos de parejas, de adultos, que dejan a esos niños y niñas, más allá del género, ¿no? Como rehenes de una situación que no pueden resolver en tanto adultos, y violando absolutamente los derechos humanos, digamos. La infancia es sujeto de derecho, y no hay nada más sublime que el interés superior de la infancia. Entonces, y esto también lo vemos en el ámbito de las instituciones educativas. Es dramático ver cómo los niños y niñas, incluso bebés, quedan sin ser cambiados en el jardín maternal por una sospecha, para que no me acusen de abuso. Es decir, cómo se va vulnerando el propio derecho al cuidado. Yo la verdad que estoy preocupada y trabajo mucho con el nivel inicial, fundamentalmente. Estamos trabajando en la producción curricular desde un enfoque de una pedagogía del nivel inicial desde los derechos humanos, y bueno, y estoy en contacto con estas situaciones. Por eso, por supuesto que quiero conseguir el libro, Ceferino,
O sea, Silvia, nos estás diciendo que sería imposible que un varón quiera ser maestro jardinero y trabajar en un jardín maternal. Y es muy difícil, claro. Porque una mujer puede ser acusada, sí. Pero acordemos que hoy en día es menos probable que sea acusada que un hombre. Exactamente, pero además, más allá de eso, es la distancia afectiva, la distancia emocional, la desprotección de la infancia en instituciones educativas por temor a la denuncia, Es muy, muy grave. Se trata del derecho al cuidado, ¿no? Que para mí de políticas de cuidado. ¿Y quién se pone a pensar? Ceferino lo tiene muy claro, por supuesto, pero ¿quién se pone a pensar en la marca que queda en esos niños y niñas que le han expropiado la relación con aquel que tenía la obligación de protegerla, de cuidarlos, de amarlos? Silvia, y lo más dramático de todo esto es que generalmente no es que se excluyó una persona, se excluye toda una familia, todo un origen. Exactamente. Bueno, yo lo he vivido en mi familia. Yo tengo un sobrino que está absolutamente impedido de ver a su hijo mayor, también acusado. La historia de Ceferino no ha llegado a los niveles de violencia, de ser detenido, y no lo puede ver mi hermano, que es su abuelo, no lo puede ver mi cuñada, que es su abuela, ni sus hermanitos con la otra pareja. Y incluso yo intento hasta hoy comunicarme con ese joven que ya tiene 19 años, y como tía abuela, digamos, y está absolutamente vedada también la comunicación para mí, así que no sé cómo te entiendo, Ceferino, y cómo te agradezco, porque además ese libro también quisiera socializarlo, si me permitís. Por supuesto. Mirá, yo coincido plenamente, Silvia, y a veces en tus palabras, en insistir en esto, que acá las grandes víctimas son los chicos, porque cuando lo que termina siendo en muchos de estos casos, con la cantidad de papás, mamás que me tocó hablar, es que siempre o te dicen la obstructora, o te dicen el obstructor, o te dicen, pero el problema no ponen los ojos en los chicos, y los chicos son los que son los rehenes, pero yo no me tengo que focalizar, les digo a los padres, en quién hizo la denuncia, me tengo que focalizar en la justicia. La que tiene que actuar como tiene que actuar es la justicia, y donde hay que meter la presión es en la justicia. Porque los asistentes sociales, mira, yo en los años que fue la época de la denuncia, entre 2001 y 2007, que fue el juicio, Matías, que era su hermano mayor, le habían sacado a sus hermanitas, porque él simplemente eligió vivir con el papá porque no le creía a la mamá, pero así todo fue a ver a sus hermanas en varias oportunidades, jamás le abrieron la puerta. Mi mamá igual, mandamos, no sé, un regalo para un cumpleaños a través de alguien y no le abrieron la puerta. Entonces los chicos van construyendo esto que estás diciendo, que es esta obligación que tiene uno como papá, o que tiene como abuelo, que tiene como tío, de esa presencia, del por qué no. Mis hijas, en este caso, eso les terminó funcionando en contra, porque para empezar no tenían recuerdos de estos supuestos abusos que la madre había dicho que el papá había cometido, de que el papá les quería prender fuego a la casa, cuando tenían recuerdos lindos. Pero aparte se empezaron a preguntar a medida que fueron creciendo en su adolescencia, más allá de las terribles secuelas que le dejó esto, por vivir con una madre que tenía y tiene aún hoy un severo trastorno y no hay nadie que la ayude, que es lo que siempre digo, la madre de mis hijos va a seguir siendo la madre de mis hijos, ojalá que un día encuentre a alguien que la ayude y que le cure su trastorno y que le pueda decir a los hijos en la cara, perdón. Pero la realidad es que mis hijas, toda esta infancia, después adolescencia, ellas la vivieron como dos chiquitas abusadas por un demonio a todos los lugares donde fueron, pero no les permitieron tener amigas, no tuvieron primos, no tuvieron tíos, no tuvieron abuelos. Entonces, claro, en algún momento se empezaron a preguntar qué, ya cuando más grande, cuando ya llegan a 14, 15 años, y con nuestro hermano, ¿qué pasó? Porque claro, a medida que empezaron a crecer, se empezaron a dar cuenta que vivían en una ciudad donde el hermano no estaba, pero la gente lo conocía al hermano, la gente conocía al papá, y se empezaron a preguntar cosas. Ahora, el daño
que deja en su forma para después tener una revinculación sana es durísimo y es dificilísimo, y es lo que por ahí yo tengo que ir trabajando día a día, porque esto ni siquiera es mes a mes o año a año, es día a día. O sea, hoy puedo decirle que estamos en un buen momento, pero desde el año pasado que nos reencontramos adelante, ellas pasaron, que este papá no presente, que no estuvo durante tantos años, pasa a ser el papá de ellas solas y de nadie más. O sea, papá es para nosotras, y papá no existe hermano, no existe más nadie. Entonces, bueno, esa es la parte que hubo que trabajarlo, y el trabajarlo no significa trabajarlo psicológicamente, significa trabajarlo de los límites como papá, donde simplemente yo decía, si vamos a tener este tipo de vínculo, prefiero no verte, porque ¿qué pasa? Lo que ellas incorporaron en su vida fue una forma de vincularse que sea siempre con problemáticamente. Entonces, cuando no podía haber una instancia de decir de tengamos una relación sana acá para adelante, siempre tenía que haber un problema por lo que les pasaba en la casa. Bueno, a medida que se desprendieron de eso, que ya no tienen, por decisión propia, no tuvieron contacto nunca más con su madre, nunca más, entonces empezaron a ver la otra cara, y cuando empiezan a ver la otra cara, que hay una caricia, que hay un te quiero, que hay una pequeña atención, que eso sí lo hablaba con Jorge, que me ha ayudado bastante, entonces pueden empezar a ver que hay otra cara de la vida y pueden empezar a reírse. Pueden empezar a ser niñas de vuelta que ya no sean niñas. Pueden empezar a ver de que tienen un hermano que fue tan víctima como ella. Pero toda esta parte, digamos, de lo que deja una historia de esta, así sean 17 años, 3 años, 5, los fiscales no lo ven, los asistentes sociales no lo ven, los peritos psicólogos no lo ven. Y yo siempre dije, de hecho lo digo en el libro, la justicia de mi país invirtió un montón de plata en buscarme a partir del momento que pierdo el juicio en el 2007. ¿Sí? Fue delegación de Argentina a Chile, buscaban, mandaron patrulleros para todos lados. Así estuvieron 12 años, los 12 años que yo estuve prófugo de la justicia. Digo, ¿cuánta plata gastaron en ir a ver cómo crecían mis hijas? ¿Cuándo invirtieron un peso en mandar un asistente social a la casa materna a ver cómo estaban esas chiquitas que habían sido víctimas de un abuso que no existió? Nunca. Y mis hijas sufrieron violencia física muchísimas veces, psicológica ni hablar, hasta que crecieron. Bueno, cuando crecieron a esta mujer, que es la madre biológica de mis hijas, pues no puede ser que sea madre, se le fue la cosa de las manos y terminó como terminó la historia, mis hijas contando la verdad y soltando su propia verdad. Y bueno, eso sí es un ejemplo por ahí para que un papá que piensa que esto nunca va a pasar, sí puede pasar. Ojalá no tenga que pasar lo que me pasó a mí, 17 años, estar prófugo, todo, ojalá pase en otro contexto. Pero esto que te pasa con vendría a ser tu nieto, bueno, es tu nieto, como me dijiste, tía abuela, bueno, él seguramente en algún momento, Silvia, se va a preguntar qué pasa con esa familia. Porque en algún momento se corren de eso. No pueden estar toda la vida recibiendo una... Porque una cosa es, si mi exmujer, cuando hizo esta denuncia, después de lograr un cometido, que era querer fulminarme la vida, y en ese momento creo que lo hizo, se hubiese dedicado a cuidarlas y a tratarlas bien, seguramente quizás esta historia nunca hubiese terminado y yo hoy estaría sin ver a mis hijas. Pero como estas personas que hacen este tipo de cosas son personas que están enfermas, no pueden con sí. Entonces, no tienen fin. Lo que le hizo al marido, después se lo traslada a las hijas, se lo traslada al hermano, se lo traslada a un familiar. Y por lo tanto, más tarde o más temprano pisan el palito. O sea, no hay mucha vuelta. Lo que por ahí no puede hacer la psicología, porque convengamos que en este caso, cuando fue la denuncia, a mí me pasaron por cuanta pericia judicial me tuvieron que pasar. Y los peritos, un poco apoyando lo que dice Jorge, como se cuidan su traste, como quien dice, en ninguna pericia decía que yo tenía el perfil de un abusador, pero no lo descartaba. ¿Por qué? Porque decía que podía tener rasgos psicopáticos, rasgos narcisistas, que en general tenemos en común de las personas. Todos tenemos rasgos psicopáticos, rasgos narcisistas, pero no implica que todos los que tengan esos rasgos sean todos abusadores. Si no, este país estaría inundado. Y en el caso de ella, como fue la denunciante, lo primero que hizo la fiscal a la semana fue pedirme detención. En el caso de ella no tuvo que ir nunca a una entrevista pericial. Nunca. Porque si hubiesen cruzado en una entrevista vincular a mi exmujer
conmigo y con mis hijos, esto hubiese durado una semana y se terminaba, porque eso fue lo que pasó en el Tribunal de Familia. Hicieron una entrevista vincular entre mi exmujer, la psicóloga, yo y estaba Matías, y por lo tanto esto se terminó. A la semana me dieron, no la tenencia, pero sí me dieron la custodia de mi hijo y la tenencia me la dieron meses después. Pero es incongruente. Bueno, eso es lo que pasa. Entonces coincido en esto que estamos hablando. Hay que poner el foco en los chicos. Ese sería el punto, ¿no? Una cosa que yo digo para los que viven en Río Negro, yo conozco mucho Neuquén y conozco mucho Río Negro. La gran macana que tuvo Río Negro, que nunca tuvo una ley del niño y del adolescente, y por lo cual no están acostumbrados a cuidar a los niños. Neuquén tuvo un fuerte momento de una política y de una ley que fue pionera en el país del niño y del adolescente. Y si bien se ha relajado mucho el cuidado de los niños en Neuquén, queda algo, que es más difícil de volver atrás sobre los derechos cuando ha habido. Pero Río Negro, en cambio, se ha olvidado. Yo le voy a decir una cosa muy dramática. Un día estaba leyendo las estadísticas del Poder Judicial de Río Negro de familia y me encontré con que todas las expedientes iniciados en familias tenían que ver con denuncias de abuso o de violencia familiar. Y no había ninguna denuncia por violencia contra los niños. No había ninguna denuncia. Entonces, digo, qué bárbaro, Río Negro ha tenido tal cambio que de golpe no hay más violencia contra los niños en Río Negro. ¿Y qué me pasó? Estábamos en Chuelechuel cuando había y resulta que ese día matan a una niña. Y ahí en la comunidad, no era propiamente en Chuelechuel, pero era dentro de las localidades que están afines. Y entonces yo medio irónicamente decía, capaz que ahora sí abren un expediente, o no, ya pasó a ser penal. En familia sigue estando con estadística cero de violencia contra los niños. Porque lamentablemente es así, Río Negro tiene una seria falencia en cuanto al cuidado de los niños. Bueno, perdón, pero esto me pone medio de la nuca, porque bueno, yo estoy de acuerdo, como dice Silvia y como dice Seferino, que somos de una generación que fuimos quedados diciendo, la justicia solo puede tener una injusticia a favor de los niños. O sea, porque los niños tienen que ser privilegiados en algún sentido. Y esto parece que ya pasó a ser, ahora si es niña capaz que tiene algún derecho, si es un niño no. Podrían matar tranquilamente a los niños y capaz que ni abren expediente penal. En estos momentos lo abrieron allá porque las dos niñas que se han conocido en el último tiempo en Río Negro fueron niñas. Pero además acordemos una cosa, una de las dificultades que tiene este tema es que generalmente, lamentablemente, es más fácil que las madres sean violentas con los niños que los padres. Los padres pueden ser violentos y pueden ejercer la violencia. De hecho, ser violento con la madre delante de los niños ya es violencia. Estamos de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. Pero bueno, pero de cualquier manera, que el padre generalmente no siempre, muy pocas veces, 1 de cada 5 es violento con los niños directamente. Entonces, cuando alguna vez trabajamos este tema fuertemente en Neuquén, la mayoría de las denuncias de violencia eran contra las madres. ¿Y qué hacíamos con las madres? Las hacíamos hacer tratamiento, no les sacábamos a los hijos. Porque por más dura que sea esto, es la madre. No resolvés sola. Por ahí sí tenés que durante un tiempo decir, viva con la abuela y que la visite en la casa de la abuela, que ahí no va. O lo que sea, ponés cuidados, pero no lo vas a alejar de la madre porque es su identidad. Y esto también una cosa, Silvia. Estuve en una pericia en un momento dado donde 2 abogadas de la otra parte le decían, resulta de que en la pericia en la Cámara G se le decía, no, yo no tengo padre. Yo no. Hay un señor que se llama Bernabé. Bueno, y resulta de que no, pero ahora también dice, vamos a mandarle con esto, de que van a estar preocupados por la identidad. Y bueno, en la Argentina tuvimos un duro aprendizaje, porque empezamos a prestarle atención por la identidad. Cuando había personas que decían, vamos a sacarle la identidad a estos chicos que son hijos de guerrilleros y vamos a dar una mejor identidad. Y no sirvió. Bueno, sí. Perdón. Bueno, ahora te llamo con
Che, ¿y Pedro lo podemos hacer hablar, Giordano y Ceferino, que lo conocen, o tiene cortada la lengua el Pedro? Tiene silenciado el micrófono. Tiene silenciado. Pero a propósito, te lo reiniciamos. No, no tiene micrófono. Bueno. No, Sí, ahí micrófono en silencio. ahí lo activé. Sí, yo tuve la suerte de conocer a Cefe a través de Giordano. Y la verdad que no, a propósito de la experiencia en el trabajo, creo uno que a veces puede ver mucho más allá de lo evidente, digamos, y Ceferino a todas luces, además de ser un muy buen tipo con el que nos rayamos mucho, obviamente una muy buena persona. Pedro, Muy difícil lo que se comentaba. ¿Sí? Pedro, te voy a hacer una sugerencia. Por un ratito, mientras hablas, corta tu imagen. Ya, ok. Para que tenga, porque si no llega... Dale, ahora sí habla porque a veces, porque se cortaba mucho tu charla. Dale, adelante. Perfecto. No, lo que te decía que tuve la suerte de conocer a Cefe, bueno, Andrea también, a través de Giordano, y la verdad que era muy fácil darse cuenta de que era una muy buena persona. Entonces se da esta situación de como de contraste en la situación de Ceferino. Yo me quedo con la persona que conocí, digamos, y la verdad es que me alegro que después de todo este tiempo, y lo lamentable que haya sido demasiado en realidad, la justicia haya llegado por lo menos para que pueda mirar desde aquí en adelante una nueva vida. Y si en algo se puede mejorar lo que pasó, bienvenido, pero mirar de aquí en adelante. La verdad que me alegro mucho de haber podido conocerlo. Fui afortunado de conocer su experiencia de vida. Y ojalá, cuando todo esto que estamos viviendo ahora pase, poder verlo nuevamente, compartir un buen vino, abrazarnos y bueno, eso creo que es lo que queda de aquí en adelante ahora. Parece que a vos el pisco sour no. No, yo soy más de petróleo. No tanto bencinero, no, prefiero un buen vino, pero... Está bien, está bien. Pero si quieres tomar ron, si quieres tomar pisco sour, también, habrá de todo. Está bien. Por supuesto que sí. Una cosa, les cuento una cosa, que las dos personas que... Tengo una foto muy linda acá de que es de Cintia y Ailén, que no puso foto, pero son alumnas mías. Y ojalá estas alumnas, que no las invité medio particularmente porque fueron las que no reaccionaron mal con este tema, porque yo me encontré estos días de haber sido acusado de ser un violento sexista en mi facultad. Por suerte esa acusación fue en una clase que quedó grabada, entonces hubo mucha gente que me dijo cosas, pero puse el link de la clase y cuando vieron la clase, bueno, cambió la idea, porque no, en verdad, no, bueno, no sé cuál podría haber sido, bueno, de hecho, no importa esto, lo dejamos, pero sí hay 4 o 5 alumnos que se interesaron con este tema y vamos a tratar de seguir trabajando, 5 alumnos, ellos querían tener más información y bueno, únicamente esos 5 alumnos invité a esta clase. ¿Quieren? Profe. Sí, dale. Hola, ¿qué tal para todos? Bueno, es la costumbre. Sí. Bueno, me presento, soy Cintia Saavedra, como dijo el profe, soy alumna de estudiante de la carrera de psicología, y bueno, me interesó mucho el tema cuando lo planteó el profe, y en realidad yo no estaba al tanto de que estos temas fueran tan profundos. O sea, yo le comentaba al profe que como que estos temas no se hablan estos temas, y la verdad que me pareció re interesante cuando lo planteó el profe. De hecho, tuvimos una clase también con un invitado, que también más o menos era como un caso parecido al
al que está presentando ahora, pero la verdad que a mí personalmente me parece muy interesante, porque son cosas que yo nunca, o sea, si bien sí he escuchado alguno que otro caso, pero nunca profundicé, nunca llegué a escuchar una historia como la estoy escuchando ahora en primera persona, y la verdad que me pareció muy interesante porque son cosas que por ahí uno pasa desapercibido, pero son muy interesantes porque cada vez hay muchos más casos así, y uno siempre cree que les pasa estos casos a las mujeres, y los hombres también sufren, o sea, es tanto la mujer como el hombre, pero hoy por hoy se pone el foco más en la mujer que en el hombre, o sea, es como que el hombre lo corre, como que no les pasan estas cosas a los hombres. Me parece re interesante esta perspectiva y poder charlarlo. Y Sobre todo, fundamentalmente el día de mañana que seas una psicóloga que por lo menos vas a tener otros elementos. A ver, yo soy de los que realmente me parece bárbaro la perspectiva de género. Pero una cosa es ver con perspectiva de género y otra cosa es ver con ideología de género. O sea, sí. Hasta yo, una cosa de las que más me llamó la atención, que a mí me acusaran de violencia sexista. Estamos hablando tanto de género, ¿por qué no fue de violencia de género? Sería raro eso, ¿no? Pero bueno, parece que últimamente esta es la forma que usan los medios de comunicación para... Dale sus audífonos, tía, dice. Sí, a ver. Sí, no, sí, la verdad, para mí la verdad que fue totalmente desagradable lo que pasó. De hecho, yo estuve y estoy muy en desacuerdo con lo que pasó porque yo presencié esa clase y en ningún momento sentí malestar como se quiso hacer ver. Y en realidad tampoco pasó lo que dijeron que había pasado, pero bueno, como dice Jorge, no son perspectivas, sino que son ideologías que por ahí uno tiene muy arraigado, sobre todo las mujeres, que hoy por hoy con este movimiento feminista, y eso pasa mucho. Pero la verdad que fue un momento muy feo porque quedó una mala energía flotando en el aire y muchos se quedan con una parte de la parte del acusado, y entonces como que uno siempre toma parte por una u otra persona. En realidad no debería ser así. Bueno, una cosa, Ailén, si querés hablar algo, por favor, no, sí, una cosa, volvamos al tema que era Seferino. Yo, como me fui de mambo y metí otro tema, que no, de alguna manera hay que tratar de descentralizar, sacarse el ombligo del medio y lo dejamos, el tema ese mío. Ailén, ¿algo sobre lo que estamos hablando de Seferino y todo lo que hablamos? Hola, no sé si se me escucha. Sí, bárbaro. Sí. No, nada, a mí me interesó mucho el tema y muchas cosas como que las viví ya medianamente de cerca porque son cosas que por ahí le pasaron a mi hermano, Está bien. tanto con su hijo mayor como ahora con su hija menor. Mucho impedimento de contacto, violencia que se ha ejercido hasta con mi familia, mis padres, mis hermanas, mi hermano mismo. Conmigo misma, así que es como cosas que por ahí ya las viví en cierto punto. Al pelo, perdón. Bueno, también es, una cosita que creo que no es muy necesario aclararlo, pero nosotros hablamos, hay organizaciones que son de padres, se llaman padres, pero en verdad en estos momentos hay un 40% de madres impedidas igual que de padres. No es la misma situación, es distinta, ¿eh? Sobre la mujer hay que hacer pesar una especie de por lo menos de connotación de que o se drogaba o era prostituta, y eso es la imagen que se trata de hacer prevalecer para poder mantener a una mujer aislada de sus hijos. Y bueno, pero es el tema, también pasa, ¿no? Y también se sufre igualmente, y sí, como dice Seferino, yo trato de, cuando colaboro con padres, trato de decirle a estos varones, porque también como hay madres escuchando, que se dejen al machirulo de lado cuando estén en las reuniones, cuando tratan de trabajar este tema, porque no ayuda el machirulo. Bueno,
Y hay un Ángel Carvajal que creo que entró recientemente, o estaba. Sí, que es de Chile también. Bueno, y ahí lo querés invitar a que diga algo. No, ese si habla nos van a mandar en cana a todos. No, bueno, no puse imagen por eso, no puse imagen. No. Sí, es compañero de Jordano y de Pedro. Al pelo. Sí, me está diciendo por WhatsApp que él anda en la calle en este momento y está escuchando. Al pelo. Bárbaro. Él está escuchando, él está en Coyhaique, con un temporal, me dice, una tormenta por allá, por la Patagonia, y que está escuchando. Entró para escuchar, que no puede hablar porque está qué en la calle. importante, ¿no? Esos son, la verdad que, como vos decís, son hermanos del alma, porque bueno, hasta con una tormenta, y qué sé yo, trata de escucharte. No, siempre los mejores recuerdos, y no solo recuerdos, porque las cosas buenas que van a venir también, así que. Seferino, yo voy a decir una cosa también que es importante. Qué bueno que fuiste un buen argentino y le dejaste a estos chilenos la idea de que los argentinos somos buenos, que no somos porteños todos. Sí, o sea, yo creo que ellos igual te pueden hacer su propia lectura, porque no todos los argentinos son buenos, como no todos los chilenos son buenos, como no todos los brasileños, hay de todo, pero. Al pelo, exacto. Lamentablemente las generalizaciones no sirven. Bueno, tanto Pedro como yo vivimos 3 años en Buenos Aires, en diferentes épocas, pero los dos vivimos en Buenos Aires por 3 años, así que conocemos bastante de la Argentina. Oye, o sea... Bueno, yo tuve la suerte de traerme un hijo de allá. La mierda. Mi hijo... Sí, tengo un hijo porteño. Esa no la sabía, Pedro. No. Claro. Sí, Benjamín Facundo, que ahora tiene 20 años. Pamela se fue embarazada cuando salimos de Santiago a Buenos Aires. Nació Benjamín allá y se vino cuando tenía 2 años y medio. Así que, y es bien porteño. O sea, para los latinoamericanos el problema es dónde nacés, no dónde fuiste engendrado y quiénes son tus padres. Así que será porteño todavía. Muy bien. Sí, y se le nota. Bueno, yo les cuento que yo este chiste que hice, pero alguna vez nosotros los del interior de la Argentina solíamos decir, los porteños se creen que la Argentina termina en la General Paz. Y bueno, no, es un poco más amplio. Y es así. Bueno, yo estaba como preocupado de que todos hablaran. Ahí lo vemos a Ángel también. Ahí apareció Ángel, sí. No, porque... Jorge, después. Sí. Dale, Daniel, dale. No te di la palabra. Sí, Jorge, no, yo tenía intenciones de contarles a los que están en la conferencia una cosita que nosotros en Aldea del Mar, que sería en la zona sur de las grutas, donde está la casa de Mabel, es decir, decirle a Seferino que, bueno, nosotros a Mabel la hemos conocido poco, pero conocemos la historia. Ella es histórica en toda la zona sur, en el Camino de los Pulperos. Nosotros en Aldea del Mar tenemos un cartel en la puerta que dice un lugar para honrar la vida, así como tu libro habla del abuso de vida, etc. Y nos parece que quería además agregarle de que en ese lugar no hay luz, no hay agua, no hay gas. Es una zona donde todos tienen pantalla solar, va el aguatero. Es por eso que los que han ido una vez vuelven a ir, porque realmente estás en un contacto pleno con la naturaleza. Por un lado eso, por el otro lado decir que hemos devorado el libro en un día y medio, es atrapante. Felicitarlo a Seferino por su forma de redactar, por su forma de escribir, y bueno, y nos hemos involucrado en todo el sufrimiento que ha tenido, y bueno, y qué bueno poder ser tenaz, defender las cosas así como hizo él, y hoy estar disfrutando de este momento, por más que el dolor esté siempre y para siempre. Agradecerte a vos, porque me parece que estuvo muy lindo, agradecerle a Seferino, a la gente que está ahí reunida, porque bueno, hasta acá
hemos disfrutado de esta conferencia, me parece que está muy piola y va a dar para seguir charlando mucho más. Gracias, Jorge. Por ahí algún día tenemos, cuando la empezamos a organizar con Seferino, le digo, bueno, cualquier cosa hacemos una segunda vuelta. Porque les cuento una cosa, que acá, por ejemplo, es casi seguro que, bueno, Arnoleto, por ejemplo, me dijo que él hoy tenía su primera reunión familiar. Le habían permitido el primer permiso de encuentro que tenía en el lugar donde él vive, que yo no sé todavía dónde vive. Veo las imágenes y digo, ¿dónde vive? Sí, hablamos con él y tenía una reunión con los hijos, iban a comer un locro. Bueno, y Juana le pasó lo mismo, la pasaba a buscar la nieta y no sé dónde iba, pero le pasó a buscar la nieta. Y bueno, entonces nosotros creímos que tal cual venía la pandemia era un día ideal, un feriado, pero bueno, hubo algunos permisos que hicieron que cambie un poco las cosas con respecto a fines de semana pasado u otros. No importa, si lo que sirve es que hayamos compartido un rato, yo también les agradezco a todos por el tiempo, aparte son las 1 de la tarde y algunos deben tener que ir a comer, como yo, por ejemplo. Yo tengo que hacer la comida todavía. Yo tengo que ir a cocinar también, así que bueno. Pero de todas formas... Otra cualidad que no destacamos, es muy buen cocinero el Seferino, que alguna vez vivió de eso, y hoy en día le está retomando. Sí, ya lo vamos a probar. Ya lo vamos a probar algún día. Yo te agradezco, Daniel, y seguramente en algún momento vamos a estar coincidiendo en las grutas y nada, poder recordar más de estas cosas. Y por supuesto, Jorge, cuando quiera que hagamos, yo creo que por ahí la hora a veces es más fácil hacerlo en la tarde que al mediodía, porque al mediodía, como si un día nos volvemos a juntar, lo hacemos un sábado tipo 7 de la tarde, que está todo el mundo en su casa, es más fácil que por ahí a esta hora al mediodía, o digo yo, pero cuando quieran podemos seguir charlando y por supuesto que para mí un placer. Doy fe que Seferino no dice esto por ser búho, porque en mediación se usa la categoría búho los que son noctámbulos y se levantan tarde, alondra los que se acuestan temprano y se levantan temprano. Él es medio alondra, pero de cualquier manera, o sea que no lo dice para dormir un rato más. No. Así que bueno, nada, les mando un abrazo a todos y la verdad un placer. Bueno, agradecerte, Seferino, y fuerza, seguimos. Nos vamos a ver pronto. Yo personalmente me quiero despedir de los hermanos chilenos que hoy estuvieron con nosotros. La verdad que fue muy bueno que esta reunión sea internacional. Y bueno, me parece bárbaro lo que yo sé, por lo menos porque se ve en el libro, que Seferino ya tiene una doble casa. Lo único que yo en un momento dado me pregunté, ¿por qué Seferino se volvió, como se llama, la Argentina, en el peor momento? Y entonces ahí me cabe la siguiente duda, ¿los detectives argentinos son más malos que los chilenos? ¿O es más fácil pasar desapercibido un argentino en la Argentina que en Chile? No, es la segunda, la segunda creo que sí, porque acá no se les sale nunca la marca a los argentinos. No, porque en Chile, imagínate, 1,93 m con acento, que nunca me lo pude sacar, era más fácil. Así que... Bueno, muchas gracias a todos por haber estado. Hay una cosa que me enseñaron también, que las cosas tienen que tener un tiempo para que sean valoradas. Si las extendemos mucho, nos aburrimos todos y nos cansamos. Así que cortamos por ahora. Y muchas gracias por haber estado. Un beso. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Gracias a todos los presentes. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Nos vemos. Un abrazo a todos. Chao, Andrea. Chao, Jordano. Andrea, no te di la palabra a vos, pero bueno, medio tarde ahora. La próxima. Qué confianza me tomé como psicólogo. Te saqué la palabra. Bueno. Un beso para todos. Espero verlos de nuevo. Chao. Chao.